Sígueme. Es una petición sencilla, a veces expresada por una madre a un niño, por un hermano a una hermana, por un amigo a un amigo. Es una petición que requiere confianza, creer, acción. Requiere que pongas tu fe en una persona que te guiará a la seguridad, a la paz. Hace mucho tiempo, Jesucristo dijo estas palabras simples a sus amigos más cercanos, y su invitación aún continúa. Ven, sígueme. Sígueme y te mostraré cómo amar a tus semejantes y amarte a ti mismo. Sígueme y te mostraré cómo arrepentirte y ser perdonado y perdonar a los demás. Sígueme para cambiar las cosas, para volver a comenzar, para navegar las tormentas de la vida y las tormentas de la muerte. Sígueme para tener un propósito, tu propósito, el propósito de Dios. Él nos enseñó el camino, Él nos mostró el camino. Y cuando seguimos su camino, encontramos una vida nueva. Amén. Paz de Cristo, hermanos, amigos, visitantes a nuestro prédica este día. Venimos agradecidos, contentos porque Dios es bueno. Él es bueno todos los días. Amén. 365 días, 7 días a la semana. Dios es bueno. Gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad de traerles la palabra del Señor en este día. Queremos hacer oraciones especiales, hermanos, para la Grey, la iglesia, a nuestro pastor, hermanos, que el Señor les siga restaurando. Nuestra hermana Nancy, Maggie, que el Señor bendiga, sane, levante, restaure, hermanos, sus vidas. Y damos gracias por todos los que han estado orando por nuestro pastor y su familia. Nuestro hermano Carlos, Sister Becky, hermanos, vamos también a ponerlos en las manos del Señor, hermanos, porque Dios está al tanto de nosotros. Amén. Gracias a Dios por su amor, su misericordia, hermanos, que Él ha tenido sobre nosotros. Y oremos los unos por los otros, hermanos, a nuestros visitantes también, que el Señor esté con ellos, protegiéndoles de igual manera, hermanos, para seguir adelante. Estamos viviendo en días peligrosos, días con incertidumbre, hermanos, que es lo que el día de mañana en ocasiones nos trae. Hermanos, en la política, el gobierno, los estudiantes regresan a escuela, no regresan a escuela. Hermanos, y hay mucha preocupación, hermanos, pero gracias a Dios por su fortaleza, su amor, su consuelo, hermanos, y debemos de seguir poniendo nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y Él nos va a ayudar hasta el día final. Los días son malos, los días son últimos, hermanos, y si algo debemos estar es hirviendo en la presencia de Dios, encendidos, hermanos, con el poder de Dios, hermanos, y gracias a Dios que Él está con nosotros hasta el día de hoy. En este día quiero traerles, hermanos, un pensamiento y depositarlo en sus corazones. Se encuentra en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15, y dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El título de hoy: ¿por qué vino Jesús a este mundo? Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por la vida, la salud. Gracias por tu presencia, las caricias, Señor, que
sentimos que podemos presenciar, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú has dicho que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y gracias, Señor. Yo creo, yo sé que estás conmigo, que estás con nosotros, que estás con Templo Betel, que estás con nuestro pastor, con nuestros líderes, Señor, con nuestros miembros, Señor, y nuestros amigos también, Señor, que tú les ayudes, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que fluya, vaya al corazón, Señor, por la cual tú la has mandado en este día. Jesús, gracias, gracias. En el nombre tuyo te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, título de la lección, una pregunta: ¿por qué vino Jesús a este mundo? Este versículo declara y capta la razón primordial, la razón, hermanos, principal, hermanos, del por qué vino Jesús a este mundo. Sabemos quién es el que vino, sabemos a dónde vino, sabemos, hermanos, cuándo vino y cómo vino el Señor a este mundo. Pero la más importante pregunta hoy es: ¿por qué vino Jesús a este mundo? Sabemos quién es el que vino, es Jesús. Su nombre es Jesús. La cuestión, hermanos, de que vino a este mundo está confirmado, hermanos, no solo por los escritores de las Escrituras, sino también los historiadores seculares también admiten, hermanos, y han escrito que Jesús, o un tal Jesús, nació o vino a este mundo. ¿Y quién es? Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Su nombre es Consolador, Admirable, Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, este es quien vino. Sabemos quién vino y sabemos a dónde vino. Vino a la ciudad de David, nació en Belén de Judea, así como lo fue profetizado. Sabemos cuándo vino. Vino en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Augusto César, el cual demandó, hermanos, que se tomara el censo del mundo conocido. Allá de entre los años 5 o 6 AD, hermanos, es cuando vino el Señor. Sabemos cómo vino: nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, Hijo nacido de María. Hermanos, pero la pregunta que capta nuestra atención en este día: ¿por qué vino? ¿Cuál razón es la cual vino el Señor? ¿Por qué descendió del cielo? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Cuál fue el propósito de su venida? ¿Y qué tiene que ver esa venida, hermanos, para nosotros? ¿Qué tiene que ver esa venida, hermanos, para todo el mundo? Y este versículo, hermanos, quiero que lo consideremos en este día. Aquí en 1 Timoteo 1, hermanos, primer capítulo, versículo 15, nos hace saber bien claro el porqué de su venida. Sabemos quién, sabemos cuándo, sabemos dónde y sabemos cómo. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a saber el porqué de su venida. Y consideremos este versículo. Primeramente, empieza muy interesante este versículo. El apóstol empieza su versículo de una manera muy interesante. Dice: palabra fiel. Palabra fiel. Surge la pregunta, hermanos, ¿por qué el apóstol diría esto? ¿Sería, hermanos, que no todo lo que está en la Biblia es palabra fiel? ¿O no todo lo que escribió el apóstol, hermanos, en sus 13 epístolas es palabra fiel? ¿Será que algunas son fieles y otras infieles? No, hermanos, la verdad es que este es el modo, hermanos, del apóstol para captar, hermanos, y preparar al oyente. Es un modo de captar la atención del oyente, hermanos, y prepararlo, porque lo que está por decir es algo, hermanos, de suma importancia. De importancia, hermanos, suprema.
Lo que está por decir es crítico y es importante que el oyente pueda poner suma atención. Se está por decir una declaración o una palabra que sube al nivel más alto de lo que está por decir. Me recuerda, hermanos, del Señor Jesucristo cuando estaba por decir alguna palabra de suma importancia. El Señor decía: de cierto os digo. Y era la manera, hermanos, de captar la atención, la manera de poder atraer atención, porque lo que estaba por decir era, hermanos, de suma importancia. Ahí tenemos algunos ejemplos que Jesús dijo: de cierto os digo. Hermanos, y lo que sigue es de suma importancia. Dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. El nacer del agua y del Espíritu es esencial para poder entrar al cielo. Y esta declaración es importante, que demanda completa atención, hermanos, del oyente. Es importantísimo. En otra ocasión dijo el Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que siguió después de cierto, hermanos, era una declaración. Es un asunto de vida o de muerte que demanda nuestra atención. Demanda que estemos alertas, hermanos, que tengamos oído para oír lo que está por decir. Suma importancia. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo, también para captar la atención del oyente, usa esta frase: palabra fiel. Palabra fiel. Y este es el modo del apóstol, hermanos, para captar nuestra atención. Una invitación para acercarnos más, para oír, para poder ver y oír la importancia de lo que se está por decir. Hermanos, todo lo que escribió el apóstol Pablo es inspirado por Dios. No hay cuestión de eso. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda la escritura es la verdad y es inspirada por Dios. Pero hay algunas cosas que Pablo escribió que son más importantes que otras. No que son menos inspiradas, hermanos. Todas la escritura es inspirada, pero hay cosas, hermanos, que deben de captar nuestra atención, hermanos, para escuchar. No solo dice palabra fiel, él le agrega, dice: y digna de ser recibida por todos. No digna de ser recibida parcialmente por algunos. No digna de ser recibida por 80% de las gentes, 90% de las gentes. Dice que es digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todo el mundo. Y en esto significa, hermanos, que tenemos que, hermanos, recibir esta palabra que se está por decir dentro de nuestra vida. Significa a todos que tenemos que hacer compromiso de hacer lo que se está por decirse. Entonces, hermanos, ¿cuál es aquella palabra fiel? ¿Cuál es aquella palabra digna de ser recibido por todos? ¿Cuál es esa palabra que el apóstol le pone tanta importancia? Y aquí encontramos 10 palabras, hermanos, que sobresalen y sobresaltan. ¿Cuáles son? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, aquí está el evangelio completo en solo 10 palabras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Desde que el hombre pecó allá en Génesis capítulo 3, desde entonces, hermanos, Dios se propuso a venir a este mundo
con un propósito solamente, para salvar a pecadores. De la simiente de la mujer iba a venir uno que destruiría al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a los que estaban sujetos a servidumbre. Jesús no solo vino, hermanos, para traer una nueva doctrina, una doctrina más. No vino Jesús para enseñarte cómo vivir entre los demás. La razón primordial, la razón principal fue para salvar a pecadores. Y esta es la palabra fiel. Esta es la palabra digna de ser recibida por todos. Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vino a rescatar a aquellos que estaban infectados de la plaga de muerte llamada pecado. Vino Jesús para salvar a pecadores. Miren lo que dice Mateo 1:21. Y se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí en 1 Timoteo 1:15 es una palabra, hermanos, que nos lleva la atención. Dice que Jesús vino. Esto indica que Él descendió del cielo. Él vino del cielo a este mundo. Cristo vino de arriba para abajo. Esto nos indica, hermanos, su preexistencia. Jesús ya existía antes de venir. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces la pregunta: ¿por qué vino al mundo hacia nosotros? Y la respuesta es que nosotros no podíamos ir hacia Él. Él tuvo que venir porque no podíamos ir. Él vino porque nosotros no podíamos ir a Dios. Dios tuvo que venir a nosotros. No podíamos ir o llegarnos al cielo con nuestras buenas obras o con nuestra moralidad. No, Él tuvo que venir hasta el mundo. Cristo vino al mundo. Esta palabra mundo en estos versículos se refiere a un lugar de pecado, tristeza, un lugar de dolor, un lugar de miseria, un lugar de muerte, un lugar de lodo cenagoso, de iniquidad, un lugar donde la humanidad está perdida. Aleluya. Un mundo donde el hombre es enemigo de Dios, está en enemistad con Dios. Un mundo totalmente perdido. ¿Y qué es lo que vino a hacer? A salvar. La palabra salvar significa rescatar a alguna persona de su estado peligroso, un lugar donde están en peligro. Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios. Esto es interesante. Nunca lo había visto de esta manera. Jesús vino a salvarnos de Dios. Suena un poco raro. Jesús vino para salvarnos de Dios. Dios no solo es nuestra única esperanza, al mismo tiempo Dios es nuestro más grande peligro. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es peligroso estar enemistado con Dios. Dios es nuestra más grande amenaza. Dice el Antiguo Testamento: porque Jehová de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aleluya. Hay uno solo que te puede salvar de la ira de Dios, y es Dios mismo. Él es la misericordia de Dios que nos salva de la ira de Dios, porque su misericordia ha triunfado sobre su juicio. Entonces, ¿a quién vino a salvar? Dice que vino a salvar a pecadores, a malhechores. Él no vino para gente buena, Él vino para gente mala. Él vino con aquellos que habían quebrantado sus mandamientos, su ley, aquellos que rechazan a Dios, aquellos sin mérito y sin base de justicia. ¿Y cómo nos salvó? Por medio de su vida y su muerte.
Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, hermanos, por medio de la obediencia a la ley de Dios, Él aseguró la perfecta justicia que es aplicada a nuestra vida cuando creemos en Cristo. Jesús tuvo que venir, hermanos, tuvo que vivir su vida bajo esta ley y obedecer esta ley para poder traernos a salvación, para poder traer salvación a muchos. Por esto vino el Señor a este mundo. Por eso entró a la raza humana. Por eso fue nacido de mujer. Todas estas transacciones y ese cumplimiento, hermanos, no se podía cumplir allá en el cielo. Tuvo que cumplirse aquí en la tierra. Aquí en la tierra Jesús vino al mundo y tuvo que participar de carne y sangre. 1 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado fue puesto sobre él y fue llevado al Calvario para que usted y yo seamos justos delante de Dios. El justo por los injustos. Nosotros somos justificados por medio de creer en Él. Como nos salva por medio de esa muerte en el Calvario. Jesús reconcilió al santo Dios con el hombre pecador, que en un tiempo estaban en enemistad uno con el otro, pero ahora Cristo nos ha reconciliado por la sangre de su cruz. Aleluya. Y de esta manera Cristo salva. De esta manera, de este método, cumplió su misión por la muerte en esa cruz. Y dice Pablo, termina este versículo diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice, de los cuales yo soy el primero. Una versión que dice, el primero de los pecadores. Hermanos, el apóstol no está comparando con ningún otro, pensando que él era mejor o el primero de alguien más. Todo lo que Pablo veía, hermanos, cuando dijo estas palabras, él veía la perfecta santidad de Dios. Que él, hermanos, el apóstol, al medirse a la perfecta santidad de Dios, él miraba la pura, o llegaba a la pura conclusión, hermanos, que él tuvo de sí mismo, que era el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. Hermanos, si esa es la primera vez que podemos mirar que Él se hace primero en algo y se hace primero en pecadores, porque dice allá en 1 Corintios 15:9 que dice, porque yo soy el pequeño, el menor de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Efesios 3:8 dice, y a mí que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Era el más pequeño, era el menos. Y aquí en primera dice que soy el primero, pero el primero de los pecadores. El primero, soy el primero de los pecadores, hermanos, nos denota aquella gran humildad, hermanos, en el corazón de este gran apóstol, que se identificaba, hermanos, como aquel publicano de Lucas 18. Dice que golpeaba su pecho. Hermanos, se fue lejos a una esquina por allá. Dice que ni aún quería mirar a Dios o hacia arriba, hacia Dios, sino que golpeando su pecho decía, Dios, sé propicio de mí, un pecador. Lo que estaba diciendo el apóstol es, si Dios me puede salvarme a mí, Él puede salvar a cualquier otro. Es lo que estaba diciendo. Si Dios puede salvar al primero de los pecadores, Dios puede salvar a los otros. Si Dios podía hacer entrar a Pablo dentro del reino de los cielos, Él te puede salvar a ti y puede salvarme a mí, que podamos entrar
al cielo con Cristo. Querido oyente, esto empieza en confesar que eres un pecador. Él vino a los pecadores, pero el pecador tiene que reconocer que es pecador, que eres uno que ha pecado y estás o estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino para salvar. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, para rescatar a los pecadores, para hacer libre a los pecadores de la eterna destrucción. Amigos, si no te has entregado a Jesús, lo puedes hacer hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Él te salvará. Él te lavará tus pecados. Esta es la razón por la cual vino Jesús, para salvarnos. Hay muchos que saben quién fue, dónde fue, a dónde llegó, cómo es que llegó y cuándo vino el Señor. Los que saben esto son llamados religiosos, pero los que saben el por qué vino Jesús y se arrepienten, se bautizan y viven dentro de la voluntad de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Si no sabías el por qué, la Biblia, la palabra en este día te ha indicado el por qué. Porque Dios te ama. Él te amó tanto que Él no quiere, hermanos, la muerte del pecador, sino que el pecador proceda a un fiel arrepentimiento. Este es el evangelio, este es el porqué. Esta es la razón de su venida, para salvarme, para salvarte a ti. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos últimos. Necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Los días van de mal en peor, los números van de mal en peor, aleluya. Y si no has aceptado a Cristo, estás en una situación peligrosa. Por eso te invitamos, por eso el evangelio te invita, por eso el Señor te invita. Venid a mí, dice el Señor. No tardes más. Yo sé que has estado pensando en dar tu vida a Cristo, en bautizarte. No tardes más. No tardes más. Él vino para salvar al más vil pecador. Decía Pablo, yo soy el primero. Y si Dios pudo salvar a Pablo, Él te puede salvar también a ti. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, Señor. Nos has indicado el porqué, Señor. Aleluya, el porqué de tu venida, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu perdón. Necesitamos tu gracia divina, tu misericordia, Señor. Y yo sé que ya la has expuesto, ya la has dado, Señor, pero ahora nos pertenece a nosotros, Señor, alargar nuestra mano y tomar de esas promesas que tú nos has dado, Señor. No es suficiente saber que has venido, Señor. No es suficiente saber cómo has venido y a dónde has llegado, Señor. Tenemos que saber el porqué y hacer cumplir, Señor, tu propósito para nosotros en este mundo. Bendice a la iglesia, bendice a Templo Betel, a nuestros amigos, Señor, que siempre estamos pidiendo por ellos, Señor. De nuevo, Señor, pedimos por nuestro pastor, por la familia pastoral, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Becky, Señor, y a cualquier otro hermano que están pasando por esta dificultad, Señor, que tú estés con ellos, oh Padre Celestial, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios me los bendiga, me los prospere y hasta la próxima vez, hermanos, y estaremos haciendo esto hasta que Cristo venga. Amén. Dios me los bendiga. Amén.